Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es viernes 21 del mes de agosto. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de compartir esta Santa Misa con todos ustedes allá en su casa. Les mandamos un saludo desde aquí, desde Venezuela. Les invitamos a compartir la palabra de Dios. Les invitamos a difundir la misa. Compártela con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Póngale la misa a su abuelo, a su abuela, a aquellos que no saben utilizar las redes sociales. Deje de estar escuchando tanta música y póngase a escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos ustedes quienes en casa la están viendo, para que Diosito les bendiga, les conceda mucha salud, por la iglesia necesitada. Oramos por el eterno descanso del Padre Jesús Álvarez, Miguel Ramírez, Lainés Rico, Andrea Pulido, Pedro Vivas, Soledad Torres, Nedina Filpo, Elena Zavala, José de la Cruz, Alberta Valdés, Anderson Murcia, Espirilio Buitrón, Julio Cartagena, Kenis Cartagena, María Reynoso, Fidel Arellano, José Paiva, Félix Arellano, todas las benditas ánimas del purgatorio, por los fallecidos en el terremoto de Venezuela, por la conversión de Kenia Sarinaña, Ana Dolores Oliva Carvajal, por la sanación y liberación de Iker Santiago y de Erika Valencia. Oramos por la familia Rondón Navia, para que Dios le bendiga siempre. También por la iglesia San Judas Tadeo. Hoy vamos a meditar un poquito el libro del profeta Ezequiel. Es un pasaje muy bonito, donde Dios lleva al profeta a un valle donde hay muchos huesos. Y le dice al profeta: ¿cree usted que esos huesos puedan revivir? Y el profeta le dice: tú lo sabes, Señor, yo no sabo, tú lo sabes todo. Profetiza, predíqueles, háblales. Y los huesos, a pesar de estar secos, a pesar de estar bien secos, recobraron vida. ¿Qué enseña la palabra? Que una persona muerta, que una persona apartada de Dios, un ateo, un protestante, un borracho, un drogómano, al escuchar la palabra de Dios, puede cobrar vida nuevamente. El único detalle es que no lo creemos. Y el único detalle es que a ellos no les predicamos. Hoy la Biblia nos invita a predicar, a hablar de Dios a los huesos secos, para que el milagro suceda. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, con el Padre Marcos Galvis. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos en su casa, es casa de oración, para poder aprender a ser amigos de Dios. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Con cantos de gozo, con cantos de amor, nos acercamos a Jesús, es nuestro Salvador. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Jesús es quien nos espera. Jesús es quien nos espera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que con la acción del Espíritu Santo
nos colma con su alegría y su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Por no leer la Biblia, pidámosle perdón a Dios. Por no predicar la palabra de Dios, pidámosle perdón a Dios. Por corregir, exhortar, invitar a otros sin las sagradas escrituras, por ser huesos secos, por dejar que la pereza, la sequedad, la angustia, el desánimo entre en nuestra vida, pidámosle perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrá acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto, y los huesos se juntaron unos con otros. Vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel,
pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu. Revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y dile: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que Él reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente, todos. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida, todos. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado, todos. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos los llenó de bienes, todos. Demos gracias a Dios porque nos ama. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundamenta toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine y nos acompañe en esta reflexión, diciendo todos: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, que ejerza su acción que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy estamos en la Santa Misa desde aquí, desde Torunos. La primera lectura del día de hoy es del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Este pasaje me gusta mucho porque muestra el poder que tiene la palabra de Dios. Miren, el Evangelio de San Mateo, capítulo, si tienen la Biblia por ahí, por favor. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 8, muestra cómo es el poder de la palabra de Dios. Muestra el evangelista que un día llegó un hombre que era el centurión, y le pidió a Jesús que sanara a su criado. Y Jesús le dijo: yo voy a curarlo. Le dijo: no vayas. Di una palabra tuya y mi criado sanará. Porque yo, que soy capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y a uno le digo: ve, y él va. A otro: ven, y viene. A otro: hace esto, y lo hace. Tu palabra es más poderosa. Y Jesús dijo: yo no he encontrado una fe tan grande. Vete, que te suceda como has creído. Y el criado sanó. Y hoy el Evangelio va a decir que habían huesos secos. Un hueso seco no tiene vida. Un hueso seco no tiene carne. Un hueso seco no tiene nervios, no tiene sangre, no tiene nada. Y no puede recobrar vida. Y aunque estaban muertos, resecos y secos, Dios le dijo al profeta: van a tener vida. Y ellos recobraron la vida. Miren cómo dice Mateo capítulo 8, versículo desde el 8 y siguiente. Desde el 7. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. Vino el centurión y le dijo: sana a mi muchacho que está enfermo. Yo voy a sanarlo. Miren el versículo 8. El centurión contestó: El centurión le dijo a Jesús: no, Señor, ya va. No vayas para mi casa. Di una palabra. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra. Di no más una palabra
y mi sirviente sanará. Y mi sirviente quedará curado, quedará sanado. Con que digas una palabra, todo se arregla, todo se acomoda. La fe del centurión estaba en la palabra del Señor. Estaba en lo que Jesús pronunciara. Y miren cómo lo justifica. Pues yo, que soy no más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va, y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. La palabra mía de capitán le dice a uno, vete, ya, y se va. Ven y viene. Yo quiero que digas una palabra, sánate. Yo quiero que digas la palabra, quedas curada. Yo quiero que digas una palabra, Jesús, una solita palabra tuya y mi criado sanará. Porque mi palabra tiene autoridad y la tuya es poderosa y puede sanar. Y miren lo que viene. Jesús se quedó admirado, Jesús se quedó admirado de boca abierta al oír esto, y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie, a ninguno con tanta fe. Jamás en mi vida he encontrado una persona con tanta fe. Y usted que pidió la sanación, lo logró, lo consiguió por creer en el poder de la palabra. Mira lo que viene. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentar. Versículo 13. Luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. El Evangelio nos muestra cómo la palabra de Dios tiene poder para sanar, para curar, siempre y cuando haya fe, siempre y cuando crean en ella. Ahora sí vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel dice que Dios lo llevó a un valle, lo llevó a un lugar, lo llevó a un sitio donde había una cantidad grande, gigantesca de puros huesos secos. Y le dijo, a ver Ezequiel, ¿usted cree que estos huesos pueden cobrar vida? ¿Ustedes creen que estos huesos pueden tener? Yo no sé, Señor, solo tú lo sabes. Miren, el otro día a un amigo tuvo un accidente y en el accidente se quitó este pedacito, un pedacito de la parte de arriba de los dedos, la parte de arriba. Y como estaba en el campo y tuvo el accidente, la persona que lo atendió le quitó un pedacito chiquitico que le quedaba de hueso. Pedacito chico, más pequeño creo como la uña, más o menos. Se lo quitó y le cosió, le remendó, le curó para que no se le infectara. Y el pedacito pues lo botó. Cuando esa persona pudo venir al médico, a la ciudad, el cirujano le dijo, ¿por qué le quitaron el pedacito de hueso? No, porque estaba sobrando y la carne estaba destruida. Y el médico le dijo, cuando el hueso se desprende de la carne y no tiene contacto con la sangre y no tiene contacto con los líquidos del cuerpo y con los nervios, se muere. Si usted se fuera traído el pedacito de hueso y se fuera traído eso en su cuerpo y lo trae, le fuéramos hecho una inclusión de carne y le fuéramos arreglado y hasta uña le sale. Le tuvieron que operar y arreglar, alargar un poquito, pero quedó sin uña su dedo. Porque el hueso perdió el contacto con los nervios, perdió el contacto con la sangre, perdió el contacto con la vida.
Cuando una persona pierde alguna parte de su cuerpo y eso se seca y queda el puro hueso seco, reseco, el hueso muere. El hueso por sí solo no tiene vida. Y entonces la palabra de Dios hoy dice que el profeta se encontró con los huesos secos, se encontró con los huesos que estaban muertos. Y Dios le dijo, ¿pueden revivir esos huesos? Ya no tenían vida, ya era imposible. Ya no había salida, ya no había solución. ¿Pueden revivir los huesos? No sé, Señor. Tú lo sabes, Señor. Yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Y le dijo el Señor, profetiza, predícale a esos huesos, háblale a esos huesos. Explíquele la palabra de Dios a esos huesos. El profeta se fue y les predicó. Huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Y mientras que el profeta le predicaba y le hablaba de Dios, los huesos secos se fueron uniendo. Los huesos secos fueron recobrando nervios, fueron recobrando piel y se convirtieron en personas. La palabra de Dios nos dice que es la palabra predicada a los huesos secos la que les da vida, la que les da forma. Que si ustedes y yo tenemos la fe del centurión, creer en la palabra de Dios, creer en las sagradas escrituras y la predicamos por fe, habrán huesos secos, resecos que cobren vida, que vuelvan a unirse, que vuelvan a juntarse. El problema es que no le tenemos fe a la palabra de Dios. La leemos por leerla, la leemos por hacer hincapié en leerla, pero no la leemos con fe, con devoción. Tenemos huesos secos en nuestra familia. Hijos secos, padres secos, madres secas, suegras secas, que se han convertido en puros huesos, pero que no tienen vida y no han cobrado vida. Y hoy la palabra de Dios dice que a ellos hay que predicarles, que a ellos hay que evangelizarles, que a ellos hay que hablarles de Dios. Fíjense cómo dice Ezequiel capítulo 37, versículo 1. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. La mano del Señor se posó sobre mí. Y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. El campo estaba lleno De huesos. de huesos sin vida, de huesos sin carne, de huesos sin salvación, de huesos sin posibilidad. ¿Para qué sirve un hueso? ¿Para qué sirve un hueso? Cuando estábamos pequeños nosotros, visitábamos a los abuelos y los perritos de mi abuelo, capitán y general de mis abuelos, ellos no eran como algunas mascotas que comen comida comprada y perrarina y eso, no. Los perritos de la finca comen lo que sobra, al igual que los cochinitos. Entonces a veces hacíamos, en la familia hacía mi abuela y mi mamá y mis tías, sopa de gallina o sopa de res, sopa de res. Iban y compraban huesos de res y los huesos de res tenían carne y se traían los huesos bien picaditos del cogote y agarraban y hacían la sopa. Pero siempre en los huesos nosotros pues no le quitábamos, los niños no le quitábamos toda la carne, porque era difícil llegar a usted. Yo no sé si algún día usted ha agarrado un hueso y se lo ha comido, o lo ha saboreado, lo ha ruñido. Bueno, así hacíamos nosotros. Y agarrábamos y lo que quedaba lo colocábamos en los desperdicios. Y mi abuela agarraba y le echaba la comida a los perros. Pero siempre o capitán o coronel agarraba y se iba con un hueso. Y empezaba a rumiarlo, a ruirlo, a sacarle todo y lo partía y lo mordía. Y cuando ya todo el mundo se desconcentraba, los perros agarraban los huesos y se colocaban a la orilla del camino. Y mi abuelo tenía una bicicleta y a veces venía andando y había un hueso y no lo miraba. Y le rompía el caucho de la bicicleta. Y mi abuelo le ponía bravo con los perros.
porque le dañaban la bicicleta o a la visita. Usted iba caminando descalzo y de repente pisaba un hueso y se lastimaba. Entonces había que limpiar los huesos. ¿Para qué sirven los huesos secos? Para espichar bicicletas. ¿Para qué sirven los huesos secos? Para apoyar, cortar a la gente, para lastimarla. Y el valle estaba lleno de huesos secos, de huesos inservibles, de huesos sin carne. Oigan, Me hizo dar vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos los huesos eran innumerables y era una cantidad grande. sobre la superficie del campo y estaban completamente secos, ¿Cómo estaban los huesos? completamente secos. Completamente secos. Es decir, no tenían vida. Es decir, no tenían carne. Es decir, los huesos no tenían salida, no tenían esperanza. Los huesos estaban completamente secos. En español, en la vida nosotros nos vamos a encontrar con gente que aunque está viva, parece esqueleto de lo seco que están. Espiritualmente están completamente secos. Espiritualmente están completamente muertos. Espiritualmente están completamente solos y abandonados. Nos vamos a encontrar con gente así, totalmente seca por dentro, por fuera, espiritualmente. Como una persona atea, como una persona incrédula, como una persona que no conoce a Dios puede acercarse a Él, como alguien que se haya alejado de la iglesia, como alguien que se haya vuelto protestante, como alguien que se haya secado en la vida espiritual ya no tenga sentido ni gusto por la lectura de la Biblia, ni por la oración, ni por la misa, ya todo le parece aburrido. ¿Cómo una persona totalmente seca se puede acercar a Dios? Se puede unir a Dios, puede buscar al Señor, lo dice Ezequiel. Escuchen, totalmente secos. Entonces el Señor me preguntó, El Señor me preguntó, ¿qué? hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Estos huesos que ustedes ven ahí, ¿acaso podrán revivir? ¿Acaso podrán tener vida nueva? Estos huesos que ustedes están viendo, ¿podrán acaso cobrar vida? Y el profeta no le dijo, no, Señor, eso está perdido, eso mire, tan seco, eso es como una piedra, no. El profeta le dijo, yo no lo sé, pero todo lo puedes hacer tú. Todo es posible para ti, Señor. Yo no lo sé, Jesús, yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes. ¿Pueden revivir esos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. ¿A qué lo mandó? Él le dijo. Habla en mi nombre a estos huesos. El primer paso para que un hueso seco, una persona atea, incrédula en Dios, tenga vida es hablarle en el nombre del Señor. Esa suegra suya, ese hijo suyo, ese esposo suyo que es un hueso seco, ya le habló en el nombre del Señor, ya le hizo una oración en el nombre del Señor, ya le leyó la Biblia en el nombre del Señor, ya lo exhortó en el nombre del Señor. Háblale en el nombre del Señor y dile. Y diles, huesos secos, Familia, hermanos, tíos, sobrinos, suegras, amigos, conocidos, compañeros de escuela, de estudio, de trabajo, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. ¿Qué es lo que necesitan los huesos secos? Escuchen la palabra del Señor. Escuchar la palabra del Señor. Ahí está el centro de esta lectura y ahí está la enseñanza más grande de este evangelio. ¿Por qué hay huesos secos? Porque les falta oír la palabra del Señor. ¿Por qué hay personas secas y resecas? Porque no quieren oír la palabra del Señor. Huesos secos,
Escuchen la palabra del Señor. Oigan la palabra de Dios. El mundo de hoy necesita oír la palabra del Señor. Pero ustedes y yo no queremos predicarla, no queremos difundirla, no queremos compartirla. ¿Por qué se ha secado mi familia? Porque todavía no escuchen la palabra del Señor. ha escuchado la palabra del Señor. ¿Por qué mis hijos ya quieren quitarse la vida y andan desesperados y en psicólogos y en psiquiatras? Algo les falta. ¿Qué será? Escuchen la palabra del Señor. ¿Por qué su marido le quiere dejar? Le quiere abandonar, se quiere ir con otra, algo le falta. Escuchen la palabra del Señor. ¿Por qué su suegra es chismosa y no quiere cambiar? Y su suegro es un metiche en su matrimonio, algo le falta. Escuchen la palabra del Señor. A los huesos secos, a los que están en vicios, en pecados, y dicen así nací, así moriré, así me crié toda mi vida. ¿Qué le falta? Escuchen la palabra del Señor. Cuando una persona no escucha la palabra de Dios, se convierte en hueso seco. Se convierte en una persona seca, por dentro muerta. Por eso el hincapié mío siempre, que haya un lector, que haya una Biblia y que usted cuando escuche diga, caramba, el Padre dice muchas cosas, inventa cuentos, historia, habla de cosas de la vida real, de su parroquia, pero el Padre predica la palabra de Dios. El Padre la enseña. Huesos secos, escuchen, oigan la palabra del Señor. Escuchen el mensaje del Señor. Oigan lo que Dios dice, lo que Dios enseña. Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Esto lo dice Dios a estos huesos. He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne. Eso era imposible para un hueso seco. Pero Dios puede hacer de lo imposible lo posible. Haré que le brote carne, haré que le brote nervio, haré que le brote esto, que surja el espíritu. La cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Les infundiré el espíritu y revivirán al escuchar la palabra del Señor. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado. Dios me mandó, yo me puse a predicarle. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito y se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Los huesos se fueron uniendo unos con otros, se fueron juntando mientras hablaba. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne. Le salió nervio, le salió carne, por escuchar la palabra del Señor. Una palabra del Señor, una palabra de Dios hizo que los huesos recobraran vida, le salió carne, nervios. Y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Le faltaba el espíritu, pero empezaron a unirse. Entonces la Biblia nos enseña en la primera parte que es necesario hablarle a los huesos secos de la palabra de Dios, hablarles del Señor. ¿Cómo un ateo se convierte? Hablándole de Dios. ¿Cómo un pecador cambia la Biblia? Hablándole de la palabra de Dios. ¿Cómo una persona sin fe recupera la fe? Hablándole de la palabra de Dios. Tristemente nosotros hablamos de Dios, defendemos a Dios y enseñamos las cosas de Dios, pero sin la palabra de Dios, pero sin las sagradas escrituras, pero sin el mensaje de la salvación. Y así los huesos secos no cobran vida, y así las personas no se restauran, y así las personas no se regeneran. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y para que los huesos escuchen la palabra del Señor, es necesario que hayan predicadores,
Es necesario que hayan evangelizadores, que haya gente enseñando, que haya gente predicando. ¿Usted es un predicador de la palabra de Dios? ¿Usted es uno de aquellos que quiere hacer revivir los huesos? ¿Usted es uno de aquellos que quieren... me encontré con alguien que vivía en concubinato, que no se ha casado. Venga para hablarle del matrimonio. No, yo no quiero saber del matrimonio, nada, yo no me quiero casar, el que se casa se empapa. Bueno, ¿usted sabe qué dice la Biblia del matrimonio? No, yo no sé. Bueno, y entonces usted comienza a hablarle. Dios creó, Génesis 1:26, al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis capítulo 2, Dios creó macho y hembra, hombre y mujer. Y en el 22 dice que cuando Adán vio a la mujer, dijo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada Eva. Dios hizo a Adán y Dios hizo a Eva. Pero en Mateo capítulo 19, versículo 5 dijo que Dios bendijo la unión entre el hombre y la mujer. Y como Dios bendijo la unión del hombre y la mujer, entonces Dios hizo que esa unión bendita tuviera la oportunidad de generar vida. Y Dios la bendijo. Ahora que Dios bendijo la unión, dijo que eso era inseparable. Y San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo, por allá en el versículo 18 dice que el que se está en unión libre o el que fornica comete pecado, que hay que casarse. Y usted empieza a hablarle a un concubino con la palabra de Dios y se pone y él dice: caramba, me lo leyó en la Biblia. Está agarrando nervios, está agarrando temor de Dios. Y si lo dice la Biblia, eso es palabra de Dios. Yo como que sí me voy a casar. Está agarrando carne, está agarrando consistencia. Le falta algo: el Espíritu de Dios. Un hueso seco se levanta del camino, se levanta del piso para ponerse de pie con la palabra de Dios. Faltaba el Espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al Espíritu y dile: esto dice el Señor, ven, Espíritu, desde los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Entonces el Espíritu Santo es la oración que nosotros debemos hacer después de haber predicado. Pero ustedes no se dan cuenta que siempre en la misa se lee la primera lectura, el Salmo, el Evangelio. Después del Evangelio viene la homilía. Y después de la homilía dice el sacerdote: queridos hermanos, vamos a orar a Dios Todopoderoso por nuestras peticiones, por nuestras intenciones. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Roguemos al Señor, escúchanos, Señor. ¿No se han dado cuenta? Que es lo mismo que dice la Biblia. Primero se le predica, primero se le habla de Dios y después se ora. Hay muchas personas que predican, que hablan, que enseñan, pero no hacen oración. Y la oración es importante para que los huesos recobren el espíritu, para que los huesos recobren la vida. La oración es fundamental. Huesos secos, escuchen la palabra. Ya le prediqué. Ahora ven, Espíritu Santo, sobre estos huesos secos y concédeles vida, ilumínalos, sánalos. Y esa es la invitación. No solamente es predicar, sino también unida a la predicación viene la oración. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquen a tiempo y a destiempo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros,
para que habiendo escuchado la palabra de Dios, podamos reunir nuestra vida, nuestra existencia, recobrar nervios, recobrar el temor de Dios y recobrar la piel. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros que hemos escuchado esta palabra y podamos dejar de ser huesos secos y tener vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que son huesos secos y están en sus casas y en su familia, para que Dios Todopoderoso les conceda vida en el Espíritu, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que predican la palabra de Dios a los huesos secos, para que Dios les siga dando perseverancia para predicar la palabra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que después de haber escuchado esta palabra, ustedes y yo tengamos ánimos, recobremos vida y tengamos fuerza para seguir adelante, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo que habita en nosotros se siga moviendo, nos siga ayudando y nos dé la gracia de poder salir del vicio y el pecado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena, lo puede hacer en este momento desde su casa. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que los sacramentos recibidos, Señor, en la conmemoración de tus santos, santifiquen nuestra mente y nuestros corazones, para que merezcamos participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de tus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al final de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles y la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos compartan un saludo de paz, le enviamos nuestro abrazo de paz fraterno en la distancia. Los queremos mucho.
Gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Oremos. Alimentados por este don sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que hemos celebrado en esta festividad, en cumplimiento fiel a nuestro servicio,
nos haga experimentar con abundancia tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten, los esperamos.